Hola GSOCmaníacos, yo soy Tony y esto es GSOCmanía al detalle. Hoy tenemos relojazo que nos hemos traído para el canal y sin más dilación vamos a abrirlo, aunque en el título ya lo pone. Pero aquí tenemos nuestro Moodmaster GWG 2000 que vamos a sacar de aquí. Vamos a guardar aquí esto y la tapita aquí. Vamos a taparlo. Mirad que GWG 2000 más guapo. Este es el 1A3 Air, ¿vale? Espectacular, nuevecito. No es nuevo, pero como si lo fuera. Ya sabéis que a mí me gusta comprar cosas muy nuevas. Y este me encanta por sus colores. Es de los que más me gusta, de los Moodmaster que más me gustan de color. ¿Vale? Ya sabéis que está este, el color camel, el negro, creo que también está, y el edición limitada que ya trajimos en el canal, el edición limitada Toyota, que también está muy guapo. Pero este, chicos, a mí es que las cosas militares y de camuflaje y cosas así, sabéis que me molan mucho, y así es que me he traído este para el canal, que está súper guapo. Y chicos, vamos a hacerle una comparativa con nuestro GWG 1000 para todos los que queráis saber qué tal las medidas, pero eso será después. Primero vamos a hacerle el detalle a este pedazo de reloj, luego vamos con lo que tiene y luego con la comparativa. Así es que chicos, musiquita y al detalle. Bueno chicos, ya hemos hecho el detalle, ahora vamos a enseñaros lo que lleva, que es lo mismo que llevaba el 1000, ¿vale? Con este botoncito de aquí de ajustes nos vamos a la hora en digital, pulsamos día, mes y día de la semana, barómetro, gráfico barométrico, que como veis está parpadeando, y volvemos a la hora en digital. Luego tenemos barómetro, 1009 hectopascales, tenemos termómetro, esta es para grabar alturas y tal, como ya sabéis aquí no hay nada grabado, cronómetro, cuenta atrás, alarmas, aquí sí que hay una grabada, hora mundial, y radiofrecuencia, que el día 3 del 5 a las 2:02 conectó con el satélite para ponerse en hora automáticamente, ¿vale? Y volvemos y tenemos la hora. Y aquí en altímetro, pues le damos altímetro y directamente nos pone los metros que estamos de altitud, que están perfectamente puestos, más o menos. Hay esa altitud aquí en donde yo vivo. Y luego la brújula, como siempre, ya sabéis, brújulita, que podéis usar cuando queráis. Yo no la uso mucho, ya sabéis, pero bueno, habrá gente que sí que lo haga. Vale chicos, y la corona roscada, que es para cambiar, desenroscamos corona, ¿vale?
desenroscamos y cuando hace clic aquí ya podemos sacar, ¿veis? Y ya ponemos ciudad y podemos actualizar la hora, si está mal puesta y tal, buscamos nuestra ciudad y la ponemos en marcha. ¿Vale? Y siempre acordaros de la corona tenerla roscada, sobre todo si lo vais a meter en agua. Ya sabéis que es un Moonmaster, que es resistente al barro, al polvo, a la arena. Bueno, pero la corona siempre roscadita para evitar que se nos metan cosas que no queremos. Así es que, chicos, ahora sí, vamos a compararlo con nuestro GWG1000 que tenemos por aquí. Mirar el tamaño, vamos a ponerlos así. No se van mucho, pero algo sí que se van. Este es más compacto, es nuevo, es lógico, lo han hecho más compacto. Tiene fibra de carbono, como es el bisel, está insertado con fibra de carbono, es más compacto, es más ligero y pesa menos, claro está. Y es un pelín más pequeño, ¿vale? Creo que se van unos 2 milímetros aproximadamente. De hecho, aquí tenemos un metro que no es muy allá, porque teníamos que tener un calibre, pero yo no tengo calibre. Así es que con la vieja usanza, mirad, esto mide más o menos 51, 52, que es lo que mide realmente, 52, más o menos. Y este, de ancho, más o menos, pues fijaros, casi llega a 55, si no es que lo llega, ¿vale? Son un par de milímetros más grandes. Sí que es verdad que la esfera de dentro, el diámetro de la esfera es de 35 aproximadamente, y este es verdad que su esfera es de 32, 33, no veo muy bien, pero más o menos ahí está. ¿Vale? Es un pelín más grande, de ancho también, son más anchos. Vamos a ponerlos así. Pero vamos, que tampoco es... Vamos a ponerlo así, con el sensor. Como veis, tampoco es tanta la diferencia, ¿vale? Vale, que uno está más adelantado que el otro. Los vamos a poner uno dentro del otro, así. Mirar. Vamos a abrir el este. Y este hace más o menos 16, 17, más o menos. Y este pues no llega a 15, 14. Bueno, pues, más o menos un par de milímetros por cada lado se nos va. ¿Vale? ¿Que no es mucho? Pues no, no es mucho, la verdad. No es mucho. Y la verdad es que los dos están muy chulos, pero este tiene detallitos que están muy bien. Están muy bien. Dentro de la esfera, ya lo que es la carcasa de dentro, pues el índice y todo, pues está un poquito mejorado y está más chulo que el 1000. Es lógico, es nuevo. Lo que es el digital, como veis, los números se ven mucho mejor, y no es porque lo tenga en la luz, pero se ve mucho mejor el del G2000 que el del G1000. Como veis, aquí están los dos en plena luz, y si los giramos sigue viéndose mucho mejor el G2000 que el G1000. ¿Lo veis? Mucho mejor. Es normal. Es normal, tienen que mejorar. Si no, ¿para qué? Aunque este reloj a mí me encanta, ¿eh? Luego la iluminación. Vamos a ver la iluminación con la luz apagada. Pues fijaros, el G1000, que se ve bastante bien, y el G2000, que se ve mucho mejor, pero mucho mejor. Muchísimo mejor, diría yo. ¿Veis? Uno y otro. Es una locura. Es mucha la diferencia. Es normal. ¿Vale? ¿Y qué más? Pues nada, las correas de ancho son prácticamente iguales.
Este no tiene carbono, este sí tiene carbono, pesa menos, por supuesto. Carbon Core Guard también. Este no. Los botones son antideslizantes, como ya sabéis. Mirad qué botoncitos más chulos. En forma de corona de árbol, ¿verdad? De las... no sé cómo se llaman. Este los tiene diferentes. También antideslizantes, lógicamente. Diferentes, simplemente. Y es un reloj que mola mucho, la verdad. Y que no lo hemos traído para el canal. Y haciendo la comparativa con su hermano pequeño, que en este caso es mayor porque es más grande. Pero la verdad es que los dos están muy, pero que muy chulos. Muy chulos. Así es que chicos, pues este ha sido el vídeo de hoy. Un poquito la presentación y la comparativa con su hermano pequeño. Y nada chicos, ya sabéis, si queréis más relojes, suscribiros, darle a like, compartir y nos vemos en el próximo vídeo.